If we respond, it is World War III. Muy bien, hermano, entonces vamos a dar inicio a lo que es este estudio. Pues entonces, ahora sí nos corresponde entrar propiamente en materia. Habíamos estado estudiando o haciendo un tema introductorio que, pues obviamente lo dividimos en dos partes, en los dos primeros sábados o los sábados anteriores, el comienzo de este estudio. Y estuvimos hablando, primeramente acerca de la verdad presente y de la importancia de los temas de contenidos en el libro de Daniel y Apocalipsis, cuál es la verdad presente, el mensaje profético adventista y cuál es la importancia de ese mensaje para nosotros como pueblo que hemos alcanzado los fines de los siglos. También hacíamos mención o reflexionado sobre el hecho de que una de las primeras sendas, por decirlo así, que fueron abandonadas por el pueblo de Dios, sendas antiguas, que fueron abandonadas por el pueblo de Dios, es decir, por la iglesia adventista, es precisamente el mensaje profético original adventista. Mencionábamos cómo estaba señalado por la profecía, cómo está señalado por el Espíritu de Profecía, el hecho de que Dios ha establecido un mensaje profético para estos últimos días, y que lamentablemente pues estudiamos en el sábado pasado cómo muchos se han apartado de ese mensaje porque han comenzado a criticar el fundamento y a desviar su atención de la plataforma de los mensajes de los primero, segundo y tercer ángel, no reconociendo ni su importancia, ni su lugar, ni mucho menos su ubicación en el tiempo. Ahora entendíamos y vimos cómo son las profecías bíblicas, las profecías del libro de Daniel y las profecías del libro de Apocalipsis, específicamente los grandes periodos proféticos que encontramos dentro de estas profecías, las que nos ubican, es decir, las que ubican, las que muestran, las que señalan el tiempo en que esos mensajes deben ser o fueron predicados. Y que por lo tanto, para yo poder conocer la importancia y la ubicación de esos mensajes, yo necesito conocer a cabalidad entonces las profecías de Daniel y Apocalipsis. Es decir, entonces, que si yo tengo una falsa interpretación de dichas profecías de tiempo, de dichas profecías contenidas en los libros de Daniel y Apocalipsis, entonces yo voy a también, por lo tanto, voy a tener una incorrecta interpretación y una incorrecta ubicación de los mensajes de los tres ángeles. Y por lo tanto, yo no puedo predicar las grandes verdades que se conocen como los hitos del adventismo, no las podré predicar en su debido marco, ni darle su debida aplicación simplemente porque yo no estoy caminando o no estoy pisando, en este caso, no solamente por la senda antigua, sino que no estoy sobre la plataforma del mensaje del primero, del segundo y del tercero. Es decir, yo puedo tener una comprensión del santuario celestial, que es uno de los grandes hitos, la comprensión o la verdad del santuario celestial. Pero son las profecías contenidas en el libro de Daniel las que me permiten ver cuándo comienzan los distintos ministerios en el santuario celestial. Yo puedo creer que el santuario celestial existe, que hay un santuario en el cielo, que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Pero son las profecías del libro de Daniel, específicamente las 2300 años y mañana, las que me van a permitir ubicar el momento exacto en que termina el ministerio de Cristo en el lugar santo y cuando comienza su ministerio en el lugar santísimo. Yo puedo conocer que el sábado es el sello del Dios viviente, que es el día ordenado por la palabra de Dios, que está vigente, que es el cuarto mandamiento, y que puedo entender que hay una señal entre Dios y su pueblo por medio de la observancia del sábado. Pero solamente por medio de las profecías de Daniel y de Apocalipsis voy a entender que el sello de Dios en este tiempo va a entrar en conflicto y va a ser el conflicto final
con las potestades de este mundo, las potestades que están bajo el control de Satanás, los poderes políticos y religiosos, que han de hacer una guerra directa contra el sello de Dios y contra los que tienen el sello de Dios, que es imponiendo la marca de la bestia. Entonces, si yo no conozco las profecías, si yo no entiendo lo que significa la marca de la bestia, y hay muchas falsas interpretaciones introducidas dentro de los predios del pueblo de Dios, diciendo que la marca de la bestia es un chip, que la marca de la bestia ahora resulta que es es un chip que nos van a inocular por medio de una vacuna, y un montón, es un código de barras que nos van a tatuar en un brazo, y hay un montón de otras cosas, y no conozco que es el sello de Dios, es el santo sábado que va a entrar en pugnas con el falso día de reposo. Si yo no entiendo la profecía y no conozco el lugar de cuándo ha de levantarse el poder que ha de imponer la marca de la bestia, en qué año, en qué lugar, yo no voy a poder entonces tener una aplicación correcta de la verdad del sábado. Y así podría seguir con cualquier otra cantidad de los pilares que se conocen como pilares del adventismo o doctrinas fundamentales o hitos del adventismo, si yo no tengo un correcto conocimiento entonces de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia, vamos a tratar de introducirnos en lo que es el libro de Daniel. Antes de empezar, generalmente yo hago una introducción que pues algunos tal vez podrán considerar que es un poco monótona. Sin embargo, al nosotros comenzar a estudiar las profecías del libro de Daniel, generalmente las presentaciones que se hacen es que generalmente se comienza por la primera profecía del libro de Daniel, que es el capítulo 2, que de hecho es es lo que se intenta hacer con este estudio. Pero hay una realidad, hermano, que nosotros debemos entender y que debemos reconocer. Y es el hecho, hermano, de que ocurre con muchísima frecuencia que cuando el Señor trae a su iglesia, a medio de su iglesia, un mensaje profético, este mensaje generalmente impacta. Inclusive cuando no son interpretaciones necesariamente correctas de las profecías. Pero este mensaje impacta a la feligresía, impacta a los hermanos porque esta es la verdad presente y las conciencias son avivadas solamente por hacer referencia a las grandes profecías de estos dos libros. Pero ocurre lo siguiente, que después de que pasa la expectación, de que pasa la emoción, de que pasa digamos, el bullicio de esa presentación de esos temas, la hermandad, es decir, nuestros hermanos me estoy refiriendo a nuestros hermanos, a los laicos, ¿qué ocurre? La gente ya se le olvida el tema, se le olvida lo que se dijo, se le olvida las conclusiones a las cuales se llegaron con esos estudios. Esto es la realidad de la extensión del pueblo adventista. La gente, oye, sí, queda impactada en ese momento, recuerda alguno uno o dos puntos que le impactaron del mensaje profético y lo demás absolutamente lo olvida. Ya no se acuerda dónde están ubicadas las profecías, no se acuerda ni qué significa la interpretación y un montón de detalles. Y no solamente esto, lo más grave, sino que el hermano, la persona, el adventista, pierde por completo lo más importante de la profecía, que es aplicarlo. La aplicación no solamente a su vida personal, sino al acontecimiento o a los acontecimientos que lo envuelven. Es decir, a lo que está ocurriendo a su alrededor, a lo que está ocurriendo al desenvolvimiento de los eventos históricos. Ahora, esto es el resultado de qué cosa? Número uno, de que no hay un estudio personal de las profecías de Daniel y Apocalipsis, lo cual hace que obviamente yo nunca tenga un entendimiento claro de esta profecía. Y número dos, que yo no entiendo cuál es la verdadera importancia o cuál es el verdadero propósito que Dios persigue al darnos revelaciones del futuro por medio de profecía, o en este caso, darnos revelaciones de la historia por medio de las profecías
bíblicas. Yo no comprendo el propósito y al no entender el propósito, ese propósito no se cumple en mi vida y por lo tanto yo puedo tener un conocimiento teórico, pero ese conocimiento teórico sencillamente se me olvida después de que pasa la emoción, el impacto del momento y mi carácter no es transformado, no es santificado, no es corregido. Esto es sumamente interesante porque esto es lo que se evidenció. De hecho, cuando fue predicado el mensaje profético y muchos se unieron a esta predicación, me estoy refiriendo al mensaje adventista, al mensaje promulgado o proclamado por Guillermo Miller, especialmente de los diagramas, el mensaje contenido de los diagramas proféticos. Precisamente el movimiento adventista creció de una manera exponencial. Sin embargo, vemos que cuando llegó el momento de la prueba, que es lo que está delante de nosotros también ahora en nuestra generación, la generación presente, cuando llegó el momento de la prueba para los milleritas, fue precisamente esto: los lectores superficiales, aquellos que habían recibido el mensaje por la emoción, por el poder que tenía el mensaje y los cumplimientos que se estaban viendo en ese momento, en esa época, ellos reciben el mensaje profético, pero no entendieron nunca el propósito para el cual había sido enviado este mensaje profético. ¿Cuál era la finalidad que Dios quería con respecto a la vida personal? O sea, a la vida individual, al carácter, la transformación del carácter de aquel que está escuchando el mensaje, y también cómo debe cambiar su visión de los acontecimientos que están ocurriendo a su alrededor, de cómo ve su relación con el mundo. El cristiano, cómo ve su relación con el mundo y con los poderes que rigen el mundo. Entonces esto no se comprende y precisamente por eso es que nosotros vemos que hoy en día las profecías son uno de los temas casi actualmente inexistentes dentro de la iglesia adventista. Además de que se cree y se considera que solamente los pastores son los que pueden predicar profecía, puesto que ellos son los que medio saben, porque esa es la realidad, medio conocen un mensaje profético, y entonces se considera que la persona, el laico, no tiene ninguna relación con el mensaje profético, sino simplemente escuchar que un predicador venga a dar un mensaje profético. O sea, es decir, a predicar acerca de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Esto es un completo error y es solamente el resultado del espíritu laodicense que está pues presente en la iglesia. Ahora bien, volviendo al libro de Daniel. Para nosotros poder entonces entender cuál es el propósito de estas profecías y que eso sea una realidad en mi vida, yo tengo que entender no solamente las profecías como individuales. Es decir, no, yo conozco la profecía del capítulo 2 que habla de la imagen, habla del sueño de Nabucodonosor, la gran imagen, etcétera, etcétera, de los metales y todas estas cosas. Yo he leído, yo conozco los símbolos y conozco la interpretación. Ok, eso es muy bueno y es muy correcto. Y conocer el capítulo 8, el capítulo 7, el capítulo 11, etcétera. Pero yo tengo que tener, además de eso, una visión más amplia del asunto, para poder también tener una comprensión más correcta de las profecías bíblicas y cuando se introduzcan errores, yo poder discernir cuál es el camino correcto y cuál es la interpretación correcta de las profecías. Entonces yo tengo que tomar el libro de Daniel como todo, como un conjunto. Más adelante vamos a ver, llegados al estudio del libro de Apocalipsis, que Daniel y Apocalipsis son un solo libro, según nos dice el Espíritu de Profecía, que uno es un libro sellado y otro es un libro abierto, como estuvimos hablando el sábado pasado, y que los dos son un solo libro. Pero, comenzando con esta primera parte, que estamos haciendo una introducción al libro de Daniel, entonces, ¿qué ocurre? Yo necesito entender cómo es todo el libro de Daniel. El libro de Daniel, nosotros debemos entender que está dividido en historia y profecía. Es decir, el libro de Daniel, a diferencia, como veremos en su momento, al libro de Apocalipsis, que son todas visiones que son dadas a Juan, una detrás de otra, o sea, es decir, son un montón de visiones. El libro de Daniel no está presentado de esa manera. El libro de Daniel no solamente presenta visiones proféticas, sino que también está combinado con la historia del profeta Daniel, la historia inmediata del profeta Daniel. Entonces, es decir, el libro de Daniel
tiene, vamos a decirlo así, dos secciones. Una sección histórica y una sección profética. Ahora, ¿por qué menciono esto? ¿Y cuál creo que es la importancia de este hecho, de resaltar este hecho? Es el hecho de que el libro de Daniel, en su totalidad, él nos está ilustrando la relación que debe haber, hermano, entre el estudio de las profecías y de la historia. La relación que yo debo hacer entre el estudio de las profecías, que haya su cumplimiento en la historia, y comprender los registros históricos, es decir, comprender la historia del pueblo de Dios, la historia a través de los siglos de la iglesia del Señor. Yo necesito hacer la relación entre la profecía y la historia. Por eso es que el libro de Daniel no solamente son profecías, sino que también hay una parte, una gran sección histórica. Ahora, yo necesito entender esto. Ahora, cuando voy a la primera profecía, para no extenderme demasiado, cuando voy a la primera profecía del libro de Daniel, que está contenida en el capítulo 2, la primera gran línea profética que encontramos allí, nosotros voy a volver a compartir para mostrar lo que es eh, el afiche profético que hemos estado usando, eh, para que veamos también cómo estaba presentado eh, el mensaje predicado por Guillermo Miller en los primeros adventistas, el mensaje profético. Aquí nosotros vemos en un vistazo general que vemos las líneas que hay en el libro de Daniel. En la parte superior izquierda, nosotros ahí comenzamos a ver lo que es la gran imagen o el capítulo 2 del libro de Daniel. Precisamente al lado, hacia el sentido como quien se mueve hacia la mano derecha, ahí se ve el Daniel capítulo 7, porque está el león, el oso con 3 costillas en su boca, y más abajo está el leopardo con 4 alas. Eso está en la segunda línea profética del libro de Daniel, que es el capítulo 7, o la segunda profecía, como algunos lo mencionan. Siguiendo en ese orden en el que estamos viendo en el afiche, vemos que después entonces encontramos los símbolos que es el carnero, el macho cabrío, y cómo después salen 4 cuernos al macho cabrío, que no encontramos esa profecía o esa línea profética en Daniel capítulo 8, que es en este caso la tercera gran línea profética o profecía del libro de Daniel. Aquí obviamente en este afiche profético no se hace referencia, no se hace mención directa, sino solamente indirecta a la última línea profética del libro de Daniel, que sería el capítulo 11, que sería la última profecía de lo que se conoce como la profecía del rey del norte y del rey del sur. En la parte de abajo nosotros vamos a ver son las líneas proféticas del libro de Apocalipsis. Claro, aquí vemos la cuarta bestia, que está en el capítulo 7 del libro de Daniel, pero más que todo hacia la derecha, después de la figura de la crucifixión, que está en el centro, nosotros vemos, por ejemplo, el dragón escarlata, la bestia de Apocalipsis 13, la bestia de Apocalipsis 17, con la mujer encima, la mujer con nombre de Babilonia, y vemos las trompetas, que son el capítulo 8 y 9 de Apocalipsis, en la parte izquierda del afiche, en la parte inferior. Ahora bien, lo que estoy queriendo decir con eso entonces que el libro de Daniel tiene 4 líneas proféticas, es decir, 4 profecías. Esas 4 profecías constituyen la sección profética del libro. Ahora, esas profecías no van una detrás de la otra, como ocurre en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis nosotros tenemos también esas mismas líneas proféticas, solamente que tenemos la línea profética, hablando del libro de Apocalipsis, de las 7 iglesias, los 7 sellos, después vienen las 7 trompetas, y después los acontecimientos o la visión del capítulo 2 en adelante del libro de Apocalipsis, que es el gran dragón y todo el aparecimiento de las grandes bestias, que algunos llaman la línea profética del conflicto de los siglos. Ahora bien, estas líneas proféticas, al igual que entonces en Daniel, son 4 líneas proféticas, y
en Apocalipsis algunos debaten con respecto a eso, dicen que hay más líneas proféticas. Sin embargo, llegado al libro de Apocalipsis, nos daremos cuenta de que la mensajera del Señor dice que la misma línea profética que es analizada en el libro de Daniel está en el libro de Apocalipsis. Así que si en Daniel hay cuatro grandes líneas proféticas, entonces nosotros debemos entender que en Apocalipsis está la misma línea profética. Y por eso menciono esas cuatro que forman el conjunto de todo el libro de Apocalipsis. Pero lo que quiero hacer mención es el hecho de que en Apocalipsis son visiones. Son visiones. No se explica la historia de Juan en la isla de Patmos, ni hay esas secciones donde él explica lo que le estaba aconteciendo durante ese momento de su historia, que él estaba recibiendo las visiones, es decir, Juan en el Apocalipsis, a diferencia del libro de Daniel. Ahora bien, lo que estoy queriendo decir entonces es que estas cuatro líneas proféticas constituyen la sección histórica, perdón, la sección profética. Ahora, la sección histórica es la que está constituida por los capítulos donde comienza el relato de dichas visiones, obviamente mostrándonos los acontecimientos relacionados con los sucesos del momento en que el profeta Daniel está viviendo. Ahora bien, comencemos entonces con la primera de estas grandes líneas proféticas del libro de Daniel, que la encontramos en el capítulo 2. En el capítulo 2, para obviamente pues no extendernos mucho más. Ahora, cuando vamos al capítulo 2 del libro de Daniel, las historias son muy conocidas. Las historias de el libro de Daniel son bastante conocidas, inclusive por los niños. Pero es importante que nosotros por lo menos tengamos en mente una visión, que es lo que estoy tratando de hacer resaltar, una visión de la historia. Para poder entender la línea profética, yo no simplemente me tengo que ir a los versículos de donde comienza la visión del capítulo 2 de la imagen o del sueño de Nabucodonosor y comenzar a interpretar y comenzar a estudiar lo que significan los símbolos. Ese es el gran error que se comete. Porque la forma en que está presentada en la Biblia no está presentado de esa forma. La historia del sueño de Nabucodonosor comienza relatando la historia del sueño. Y así sucesivamente en el libro de Daniel. Las visiones tienen un preludio, por decirlo así, histórico. O sea, una primera parte histórica. Se relata la historia y después entonces viene la profecía en sí misma. Ahora bien, cuando nos ubicamos allí en el libro de Daniel, capítulo 2, encontramos en el versículo 1 que dice lo siguiente. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen su sueño. Vinieron pues y se presentaron delante del rey y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Ahora vamos a hacer un alto acá. Noten lo que nos dice estos primeros versículos. Se nos dice claramente que el rey Nabucodonosor estaba en su cama y tuvo un sueño. Dice que una palabra, una frase muy interesante, dice, se le perturbó el espíritu. Nosotros entendemos que el espíritu es la mente de Nabucodonosor y esto es un concepto sumamente importante que nosotros debemos entender y que entendemos. Se perturbó su mente, sus pensamientos se turbaron a causa del sueño que tuvo, porque el sueño fue que muy impresionante. Ahora, noten algo interesante. Estos versículos, específicamente, más allá de ese punto que estamos señalando, cuando se menciona que él llama a los magos y que los magos comienzan a hablarle, se especifica que ellos comienzan a hablarle en arameo. Noten lo que dice el versículo 4, dice, entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. De ahí en adelante, noten lo interesante, todo el libro de Daniel es en arameo. O sea, es decir, hay una sección completa del libro de Daniel en arameo. Porque aquí Daniel empieza a registrar todo en arameo, es decir, que anteriormente él había escrito en hebreo, pero de aquí en adelante él comienza a hablar en arameo. Esto se detiene, que él deja de hablar o de escribir en arameo unos capítulos más adelante.
Y por eso algunos dicen que el libro de Daniel tiene dos secciones, una en hebreo y otra en arameo. Es decir, que el libro de Daniel está escrito en dos idiomas. Ahora, esto solamente lo menciono porque algunos tienen, digamos, hay cierta dicotomía, cierta conflicto, porque resulta ser que las profecías más importantes del libro de Daniel, o las fundamentales, están en arameo, no están en hebreo. Entonces, solamente quería mencionar ese detalle porque lo hace referencia a este texto. Ahora fíjense bien lo que sigue diciendo. Dice, leíamos allí, ¿no? Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive, di el sueño a tu siervo y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a su siervo y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilación porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas jamás o semejante a ningún mago ni astrólogo ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda aclarar al rey, salvo los dioses cuya morada no está con la carne. Ahora, esta historia es conocida, no quiero y desarrollar tanto detalle. Ahí vemos cómo él manda a llamar a los magos, él le pide a ellos que primero le adivinen el sueño y que posteriormente también le den su interpretación. Ellos, obviamente lo que querían era que él les relatara el sueño y entonces ellos en base al sueño podían construir una aparente aplicación o interpretación, sencillamente teniendo los detalles del sueño. Pero Nabucodonosor, como pasa frecuentemente, se le había olvidado el sueño. Aunque el sueño había sido impresionante, no recordaba el sueño. Obviamente esto, siguiendo el propósito de Dios, entonces estos magos, astrólogos y caldeos se vieron imposibilitados. Como Nabucodonosor verdaderamente era un tirano, era un hombre con un carácter sumamente irascible, era un autócrata sumamente opresivo. Al ver que lo inútil de estos sabios, entonces inmediatamente los amenaza de muerte por no dar la interpretación ni el sueño, adivinar el sueño al rey. Entonces, eso lo conocemos, nosotros lo entendemos. Sigue diciendo el versículo en el versículo 12, el capítulo. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces noten, hubo un edicto de muerte para los sabios de Babilonia. Dentro de esos sabios, aunque no tenían ninguna responsabilidad ni no habían tenido ninguna relación con estos acontecimientos, estaba Daniel y sus amigos, los jóvenes hebreos que estaban allí con él, que habían sido fieles y habían sido encontrados 10 veces más sabios que todos los sabios, según nos relata el capítulo 1 del libro de Daniel. Ahora, noten que este edicto salió, y esto es algo de la profecía, algo sumamente importante, porque aquí no se nos menciona un detalle importante de la profecía, que estos edictos, estos decretos promulgados por los reyes, que están bajo el control de Satanás, porque obviamente Nabucodonosor era un pagano, era un rey pagano, que estaba completamente entregado en manos de Satanás, y Satanás lo usó para destruir el que era en ese momento y en la esfera donde ellos estaban ahí, en la alta esfera del gobierno,
la única luz, o sea, los únicos canales de luz que Dios tenía en ese momento, porque habían sido fieles, era Daniel y sus compañeros, según vemos en el capítulo 1 del libro de Daniel. Pero ahora, por medio de este decreto, Satanás usa la arrogancia, la intolerancia de este rey, haciendo un edicto que él ni siquiera pensaba que iba a afectar a esos muchachos que él había encontrado 10 veces más inteligentes que todos los demás, porque simplemente se le había olvidado que existían esos jóvenes, porque si los encontró 10 veces más inteligentes que todos los sabios de Babilonia, ¿por qué no los consultó a ellos en vez de ir a consultar a los sabios, a los jefes o a los jerarcas de la ciencia y del conocimiento de su época? Bueno, lo cierto es que esto ocurre y esta orden sale, este decreto sale apresuradamente. Es decir, estos fueron acontecimientos rápidos que ocurrieron aquí. Daniel dijo, ¿por qué esto sale tan apresurado? Porque así serán los acontecimientos finales de la historia de este mundo, serán acontecimientos rápidos, apresurados. Entonces, noten cómo sigue diciendo. Ajá, dice aquí. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente. Entonces Arioc le hizo saber a Daniel lo que había. Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre del Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Ahora noten, nosotros conocemos esta historia. Daniel entonces entra delante de la presencia del rey, él pide tiempo y él se compromete con el rey a darle el sueño, a relatarle el sueño y a darle la interpretación, pero que tenía que darle tiempo. Él inmediatamente vuelve a su casa, reúne a sus amigos, a Misael, a Ananías y Azarías, y entonces se colocan y, o sea, comienzan a orar, a pedirle al Señor, a rogarle al Señor que les revele este asunto, y entonces Daniel recibe la interpretación. En este momento es que Daniel se convierte, o sea, recibe el don profético, porque en el capítulo 1 ellos se habían distinguido como jóvenes muy inteligentes y eh, como jóvenes muy sensatos, inteligentes y sanos y en perfectas condiciones físicas y mentales. Pero se dice que Daniel había recibido el don profético, pero no se había mencionado detalles con respecto a eso. Ahora, en este momento, él recibe el sueño y recibe la interpretación del sueño. O sea, Dios le habla y le da tanto el sueño como la interpretación. Ahora, noten la conclusión a la que él llega, que es lo importante. Cuando él recibe el mensaje profético, la conclusión a la que él llega es lo que él da las gracias. Y él dice, ¿qué cosa? Sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque son el poder y la sabiduría, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Esta ciencia es de la cual se habla al final en el capítulo 12, que dice que la ciencia se aumentará. Noten que nunca se está hablando aquí de tecnología, ni de ciencia científica, de los conocimientos y avances tecnológicos. No. En el libro de Daniel y en la Biblia, la ciencia de la cual se habla es del conocimiento de la palabra profética que es dado por Dios. Entonces le está diciendo que el Señor da ciencia, conocimiento a los entendidos. Y esto es exactamente lo mismo que dice al final del libro. Para yo poder entender y recibir luz, hermano, yo tengo que estar en luz. Es decir, yo tengo que, para poder entender más, yo tengo que haber entendido.
Y eso es lo que vamos a ver a continuación, o sea, lo que vamos a ver durante todo este estudio del libro de Daniel Apocalipsis es que los entendidos entenderán. Solamente aquellos que tengan el deseo de buscar el entendimiento y que entiendan la profecía, les será dada luz adicional con respecto a las profecías de la Biblia. Y por eso es la importancia de este tema y de no, más bien, que tengamos una experiencia donde tengamos que decir, yo no entiendo nada del libro de Daniel ni del libro de Apocalipsis, porque en esa condición jamás voy a recibir entendimiento. Porque la profecía me comienza diciendo que Dios da luz adicional a los que entienden, a los que ya han entendido. Se añade entendimiento superior, es decir, aumento de conocimiento. Y eso es también una de las grandes verdades para este tiempo que nosotros debemos entender. Ahora bien, vamos entendiendo esta parte de la historia. Quiero compartir con ustedes también algunas declaraciones de la mensajera del Señor que encontramos en el libro de la educación. El libro de la educación, ella nos comenta algo sumamente importante que no podemos dejar pasar por alto. Y es lo siguiente. Ella nos dice, en los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas del hombre. Los sucesos parecen ser determinados en gran parte por su poder, ambiciones y sus caprichos. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y contemplamos detrás, encima y entre la trama y la urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. La educación, página 157. Esta forma parte de un párrafo que lo traemos del capítulo titulado Historia y Profecía de la mensajera del Señor en ese libro. Ahora ya noten lo que ella dice acá. A lo largo de esta historia, esta primera parte del capítulo 2 del libro de Daniel, nosotros podemos ver rápidamente y fácilmente cómo es el juego y contrajuego. Noten cómo dice ahí, juego y contrajuego de los intereses humanos y de las pasiones, de aquellos que se llaman los grandes de la tierra y aquellos que han logrado proezas, y que son los que tienen los poseedores del poder en la tierra a través de la historia. Nosotros vemos cómo hay una acción detrás de, como ella dice, detrás de la trama. Es decir, detrás, como dice, detrás del telón, detrás del escenario, detrás de lo que se ve en la historia, hay una acción de un juego contra juego, es decir, de una jugada contra la otra. Es decir, un poder hace una acción y eso va a generar una contraparte. Es decir, hablando desde el punto de vista del conflicto de los siglos, Satanás usa sus instrumentos para llevar a cabo su propósito, el propósito de Satanás, y por su parte Dios usa sus instrumentos para que se cumpla su plan, que es el plan de salvación, y para contrarrestar el plan de Satanás. Y el plan de Satanás es que, ¿cuál es el plan de Satanás? El plan de Satanás es que todo este mundo, todo este planeta, la familia de Adán y Eva, estén siempre bajo su control. Es decir, se pierdan para la eternidad. Ese es el plan de Satanás. El plan de Dios es todo lo contrario. El plan de Dios es el plan de salvar a la raza humana, el plan de salvación. Ahora, lo que nos dice aquí es que esta historia nos revela eso, que hay un juego y contrajuego de estos intereses humanos. Y que la profecía nos revela precisamente esto. Ahora, esto es lo que vemos nosotros cuando seguimos avanzando pues, en la profecía, en la Biblia. Fíjense, esto lo intentó también explicar, ella nos va a decir posteriormente, lo intentó explicar el apóstol Pablo. En Hechos, capítulo 17, vamos a ubicarnos por allí, Hechos, capítulo 17, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y versículos 24 al 31. En aquella ocasión donde Pablo llega al Areópago de allí de Atenas, y se para delante de los filósofos. Los filósofos, él dice lo siguiente, el apóstol Pablo. Noten cómo dice allí.
El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todos los linajes de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de ellos, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedras, esculturas de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora noten lo que Pablo testifica delante del digamos, el mayor, eh, la mayor asamblea de filosofía o la mayor autoridad filosófica de Grecia, en ese caso, en ese tiempo, pues en esa época, obviamente él estaba allí en Grecia, pero ya había pasado, ya estaba en la época del Imperio Romano, pero seguía siendo considerado una de las sedes filosóficas de conocimiento más grandes del mundo. Y ahí eso fue lo que fue a testificar el apóstol Pablo, que es exactamente lo mismo, la misma conclusión a la cual llegó Daniel después de haber recibido el sueño, es decir, de haber visto el sueño de Nabucodonosor, de este rey pagano, y de haber recibido la interpretación. Nótese que también Babilonia es una de las grandes cunas de la sabiduría humana de la antigüedad, o sea, es una de las grandes, considerada una de las grandes sedes de la invención, inclusive de los antepasados del derecho y un montón por los códigos de Hammurabi y un montón de cosas que todavía hoy se conciben como la grandeza del conocimiento de esas civilizaciones. Ahora, fíjense lo que dice la mensajera del Señor, es algo interesante, dice, la Biblia revela la verdadera filosofía de la historia. En las palabras de belleza inmaculada y ternura que el apóstol Pablo dirigió a los filósofos de Atenas, se pone el propósito que Dios tenía al crear y distribuir las razas y las naciones. Ahora noten lo que nos dice aquí. Aquí dice la mensajera del Señor, ella nos dice que de una manera muy hermosa y poética, Pablo le expresó a los filósofos de Atenas la verdadera filosofía de la historia. Y les expuso los propósitos de Dios al crear y distribuir las razas y las naciones. Noten, no está hablando de una nación especial y otra, sino está hablando de todas las naciones. Él les expresa. Ahora, ¿de dónde sacó Pablo esto? Él está trayendo esta colación de lo que ve Daniel. Ahora, noten por qué, noten por dónde está la relación, noten. Aquí se dice que se expone, dice la mención del Señor, se expone el propósito de Dios al crear la distribución de las razas y las naciones. ¿Por qué? Porque Él dice, de una sola sangre ha hecho todos los linajes de los hombres que habitan sobre la faz de la tierra. En este mundo hay linaje de hombres, lo que nosotros llamamos las razas. Pero Pablo expresa una gran verdad. De una sola sangre son todas las razas de hombres que hay en esta tierra. Vienen de la misma ¿qué? De la misma sangre. Todos compartimos la misma sangre. Sin embargo, todos, ¿qué? Aunque haya diferencias de razas, de naciones, de territorios donde estuvimos ubicados, y que a eso se dependa muchas veces lo que nosotros llamamos como cultura, ha sido el propósito de Dios que esto ocurra. Por eso es que Él dice, noten como dice, de una sola sangre ha hecho los linajes de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y el límite de su habitación. Pablo está diciendo acá que tanto los hombres, de forma individual como en naciones, hablando de forma de naciones, Dios ha prefijado, es decir, de antemano ha fijado el tiempo de las naciones, el tiempo de los gobiernos, el tiempo de los individuos, la vida de los individuos.
la vida de los gobiernos, la vida de las naciones. Dios ya sabe de antemano cuál es el tiempo que se han de extender esos gobiernos, esas naciones, y no solamente eso, sino el límite de su habitación. Hasta el territorio geográfico que esas naciones han de dominar y han de subyugar está limitado por el poder de Dios. Y Dios tiene esto todo prefijado con anterioridad, es lo que está queriendo decir. Ahora, eso es exactamente lo que vio Daniel. Por eso Daniel dijo, él es el que quita reyes y pone ¿qué? Pone reyes. Es decir, que Dios tiene con antelación, conoce el orden del surgimiento y la caída de las naciones y el orden de los poderes políticos, religiosos y económicos del mundo. Dios los tiene ya determinados. Y por eso, por medio de las profecías, Él muestra el porvenir, es decir, muestra lo que está en el futuro, porque Él ya ha prefijado un orden para todas estas cosas. Sigue diciendo la mensajera del Señor. Dios declara que cualquiera que le desee puede entrar en los vínculos del pacto. Eso es sumamente importante lo que se dice acá. ¿Por qué? Porque esto fue una de las grandes verdades que el pueblo israelita y después el pueblo judío desconocieron por completo. Ellos pensaron que la única forma de entrar en el pacto con Dios era haciéndose israelita. Es decir, que Israel, el pueblo judío, eran como un filtro. Que si usted no entraba por ese filtro, no podía llegar a Dios. Entonces usted tenía que ser parte del pueblo de Dios, parte del gobierno de Dios. Tenía que ser ciudadano de la nación judía o la nación de Israel para poder entrar en los vínculos del pacto. Y eso era completamente errado. ¿Y por qué? ¿Por qué eso tiene relación con la historia de Daniel? Bueno, porque Daniel en ese momento que recibe la primera visión, la primera gran visión profética del futuro del mundo, esa visión se la da Dios es a un rey pagano. No se la da a un rey de Israel, no se la da a un rey de Judá, se la da a un rey pagano, él cautivo en una nación pagana, y se le menciona, como vamos a mencionar actualmente, de que Dios le va a dar el poder mundial, de hegemonía mundial, a un rey pagano. Es decir, va a cumplir su propósito, el propósito, y noten que la Biblia lo dice claramente, que el propósito original que Dios tenía para con Adán, cuando fue creado Adán, era de que Adán reinase sobre ¿qué? Sobre todo lo que habitase sobre la tierra, sobre los hombres, o sea, lo que iban a ser sus hijos, él iba a ser la cabeza de la raza humana, sobre los animales y sobre todas las cosas que Dios había entregado en su mano, que era la creación, lo que Dios había creado en el mundo. Todo eso estaba bajo la mano, iba a estar bajo la tutela, bajo el reinado de ¿quién? De Adán. Ese era el propósito de Dios originalmente, pero cuando Satanás se interpone, hace caer en tentación a nuestros primeros padres, ese plan, ¿qué ocurre? Se destruye, porque entonces el poder pasa a Satanás. Satanás usurpa el poder del mundo, ¿y qué ocurre entonces? Adán y Eva, la raza humana, son hechos esclavos de Satanás. Y por lo tanto los seres humanos se comienza a establecer en este mundo esa idea de que los seres humanos son esclavos. Esa idea de que hay diferencias de raza, de que hay diferencias de condiciones. Entonces que yo puedo esclavizar al que es más, porque no solamente es por la raza, es la esclavitud, sino que también por condición social. Entonces esa idea viene ¿de dónde? Del nuevo gobierno que se instaura, que era el gobierno de Satanás. Ahora fíjense bien, el plan de Dios, la contrajugada de Dios es volver a restaurar la senda antigua del plan original de Dios. Y por eso entonces comienza a levantar un linaje santo desde el cual va a venir el segundo Adán, que es Cristo, y entonces llama a Abraham, llama a todo lo que nosotros conocemos, al linaje santo, el linaje escogido. Después entonces aparece David en el escenario de la historia y se le promete que va a tener un hijo que se va a sentar en el trono de Jerusalén para siempre, para reinar sobre el mundo. Pero el pueblo de Dios, ¿qué ocurre? Se apartan de los caminos de Dios y entonces ese plan no se cumple porque Satanás se introduce dentro del pueblo, desvía al pueblo de Dios para que no cumpla el propósito de Dios y entonces el pueblo llega a una condición tal de apostasía que Dios tiene que usar una nación pagana para destruirlo. Y entonces es donde entra en el escenario Babilonia. Y Babilonia destruye no solamente al pueblo de Dios, a Judá, sino que destruye la ciudad santa, entre comillas, y destruye el santuario. Quema.
y se lleva los vasos y se lleva cautivo al remanente del pueblo de Dios. ¿Y qué ocurrió entonces con el plan de Dios? Con el plan que tenía de que una nación se constituyera, y esto es sumamente interesante, se constituyera como el dirigente de todas las naciones del mundo para que Dios pudiera cumplir su plan. Bueno, ese plan pasó a Nabucodonosor y a Babilonia. Y por eso es que se dice acá, dice la mensaje del Señor, Dios declara que cualquiera que lo desee puede entrar en los vínculos del pacto. Al crear la tierra, su propósito era que fuese habitada por seres cuya existencia fuera una bendición para sí mismo y para los demás, un honor para su creador. Todos los que quisieran podían identificarse con este propósito. De ellos se diría, este pueblo que he creado para mí, mis alabanzas publicará. Era el propósito de Dios, de todas las naciones alabaran a Dios. Pero como Israel no quiso cumplir el propósito de Dios, como el pueblo judío tampoco cumplieron con el plan de Dios, Dios los desechó. Y esto es una gran verdad que hoy en día ha sido opacada porque no se estudia la profecía como se debe, porque el que estudia la profecía se va a dar cuenta que Dios extendió su plan para todas las naciones, aun cuando fueran paganas. A causa de la apostasía del pueblo de Dios, del pueblo de Israel y del pueblo judío, Dios dejó que naciones paganas los sometieran porque no cumplieron con el propósito original que Dios tenía para ellos. Y entonces el propósito tuvo que pasar a otras naciones, naciones de gentiles, para que se pudiera cumplir el propósito de Dios. Y eso es lo que revelan las profecías de Daniel y Apocalipsis. Que eso que hoy en día se dice que no, que va a ser restaurado el pacto y que va a ser restaurada la nación de Israel y que todo esto que están ocurriendo, eso es contrario a la profecía. Y eso no va a ocurrir, porque no, la profecía de Daniel y Apocalipsis no señala en ese sentido. Ahora, ¿qué señala por el contrario? ¿Qué es lo que señala? Dice, Dios ha revelado en su ley los principios básicos de toda prosperidad verdadera, tanto de las naciones como de los individuos. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia, declaró Moisés a los israelitas, refiriéndose a la ley de Dios. Porque no es cosa vana, es vuestra vida. Las bendiciones así aseguradas a Israel se prometen en las mismas condiciones y en el mismo grado a toda nación y a todo individuo que existe debajo del amplio cielo. Y eso es lo que revela las profecías. Que Dios quiere entrar en concierto, en pacto con todos los seres humanos de forma individual, en todas las naciones y en todos los lugares. Y por eso es que Pablo dice, de un solo linaje ha hecho todas las naciones. Y él es el que ha prefijado la diferencia entre las naciones, el hecho de que existan naciones. Así que no es que Dios quiso que existiese un solo pueblo y que él solamente quiere a un solo pueblo, no quiere a las demás naciones de la tierra. Él lo ha prefijado ¿por qué razón? Para que los hombres, aunque sean palpando, lo busquen a Dios y traten entonces de qué? De conocer el plan de Dios y conocer y acercarse hacia su creador. Y esta ha sido parte del plan de Dios desde que se introdujo el pecado en nuestro mundo y que Satanás trató de impedir el cumplimiento del plan de Dios, del plan original de Dios. Ahora, noten lo que dice, las bendiciones que se daba a Israel se prometen a tanto a los individuos como a las naciones de la misma forma. Es por eso que Daniel dice, Dios es el que quita reyes, volviendo allá al libro de Daniel, Dios es el que quita reyes y pone reyes. Ahora, ¿por qué razón? Aquí dice, sigue diciendo la mensajería del Señor, sigo leyendo en el libro de Educación, dice, el poder que ejerce todo gobernante en la tierra se lo otorga el cielo. Y su éxito depende de cómo lo ejerce. El atalaya divino dice, a cada cual, yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Estas fueron palabras de Dios dirigidas a Ciro el persa. Es decir, a otro gran gobernante pagano, no del pueblo de Dios. Y dice, y para todos constituyen una lección de vida las palabras dirigidas a Nabucodonosor. Redime tus pecados con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia con los oprimidos, pues esta tal vez será una prolongación de tu tranquilidad. ¿Qué nos está queriendo aquí decir la escritura? Dice que el poder que ejerce todo gobernante se otorga del cielo y su éxito depende de cómo lo ejerce. Ahora, esto es una de las cosas que afecta fuertemente el mundo adventista hoy en día, y es que no se entiende profecía, no se atesora la profecía, no se domina las profecías, el entendimiento de las profecías,
simplemente porque no se le encuentra una aplicación práctica. La gente considera que las profecías tienen que cumplirse en un futuro distante, en unos lugares que no tienen relación con ellos, tienen que cumplirse en unos lugares, por allá se cumplirá en Estados Unidos, se cumplirá en otros sitios por allá, los acontecimientos que señala la profecía. Entonces, ellos no ven como una relevancia para ninguno de ellos, no ven como una importancia para ellos porque ven que son cosas que ocurrieron en la historia, en unas naciones por allá, en Babilonia, eso ni siquiera existe ya, en Medo-Persia, en Grecia, eso es lo que relata la profecía, y la gente no se identifica con este conocimiento porque para ellos les parece que no es relevante. Pero no es relevante ¿por qué? Porque no se entiende la profecía. No entiende correctamente. Si entendieran que todas las naciones de la tierra, Perú, Argentina, Uruguay, Chile, qué sé yo, Ghana, Nigeria, Camerún, donde estén, se les otorga por el cielo los mismos privilegios y las mismas bendiciones que les fueron otorgadas a Israel y que si entraran en los vínculos del pacto, gozarían de esas bendiciones y de esa prosperidad, que es lo importante aquí. Entonces ellos se darían cuenta que en todas las naciones, que todos los individuos y que todos los dirigentes de esas naciones, todos los reyes, todos los gobernantes, llámese presidente, llámese como se llame, pero los que ejercen la autoridad sobre esas naciones, también Dios les dice, yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Es decir, Dios los quita y Dios los pone. No es como se enseña, como enseña el catolicismo, que en las naciones cristianas, entonces Dios pone los reyes, que son unas autoridades indiscutibles, que no se puede contradecir porque el que contradice al rey contradice a Dios. No, señor. Es en todas las naciones. Están las paganas. ¿Y qué ocurre con esto? No es que Dios se está poniendo reyes paganos que adoran dioses falsos, como dando a entender de que entonces la religión queda, o las decisiones de esos reyes paganos quedan santificadas porque fueron puestos por Dios. No, Dios los coloca para que le busquen. Dios los coloca para que le busquen. Para que, aunque sea faltando, busquen la justicia del reino de Dios a través de su mandato. Por eso es que ella sigue diciendo, sigo leyendo, comprender todo esto, comprender que la justicia engrandece la nación, que con justicia será firmado el trono y con misericordia reconocer la obra de estos principios es la manifestación del poder, es la manifestación del poder que quita reyes y pone reyes, es comprender la filosofía de la historia. Si yo no comprendo esto, si yo no comprendo cuál es el verdadero propósito de la profecía de Daniel y Apocalipsis, yo no comprendo la verdadera filosofía de la historia. Yo no comprendo para qué estoy estudiando historia. O sea, ¿para qué me ponen a estudiar de Babilonia, de Grecia, de Medo-Persia, de Roma? ¿Qué tiene que ver eso? Y es lo que dicen los predicadores hoy en día. ¿Qué tiene que ver eso hoy en día con el hermano que está en Perú, que está en El Salvador, que está en otro país, que él está luchando con la pobreza y que está recibiendo el evangelio? Entonces llegan a la conclusión y dicen, no hay que predicarles de Cristo, porque eso es lo que ellos necesitan. Ellos lo que necesitan es salvación. ¿Qué les interesa a ellos lo que le pasó a Nabucodonosor? ¿Qué les interesa a ellos lo que le pasó a Ciro? ¿Qué les interesa a ellos lo que le pasó a Artajerjes X, rey del pasado? Pero es simplemente ¿por qué? Porque ha habido una desviación del propósito y de las grandes verdades de la Biblia con respecto a las profecías, y estas cosas se ignoran. Todas las naciones, todos los gobernantes están bajo la supervisión de Dios. Y todas las naciones, su prosperidad depende de que cumplan con los requerimientos del pacto y del gobierno de Dios. Si ellos imitan los principios del gobierno de Dios con reinos de justicia, ellos van a recibir la prosperidad que está profetizada y que está prometida para los que entraron en el pacto con Dios. Pero las naciones que entran en gobierno y son dirigidas por principios y leyes donde reina la injusticia, donde reina la corrupción, donde reina la impiedad, son naciones que no van a recibir la prosperidad. Ahora, si ustedes se dan cuenta, lo importante de esto, hoy en día en el mundo, los debates políticos, los debates de economía, de por qué la economía se va al pique, por qué estamos en una situación tan complicada como el mundo está en una situación complicada en esta época del mundo, y de las luchas políticas, de los estallidos sociales, de las guerras, inclusive de
de una nación contra la otra. ¿Por qué razón ocurre todo esto? Porque obviamente hay una ignorancia del plan de Dios y obviamente pues Satanás está moviendo sus fichas, pero el pueblo de Dios debería comprender todas estas cosas, debería entender por qué la situación de las naciones es como es y por qué no puede ser de otra manera diferente y por qué hay unas naciones que son prósperas y hay unas naciones que no lo son. Ahora noten cómo sigue diciendo. Únicamente en la palabra de Dios esto queda claramente expuesto. En ella se muestra que la fuerza de las naciones, lo mismo que de los individuos, no se encuentra en las oportunidades o medios que parecen hacerlos invencibles, ni tampoco en su pregonada grandeza. Se mide por la fidelidad con que cumplen con el propósito de Dios. Entonces noten lo que dice aquí la Biblia es la única, la palabra de Dios es la única que expone la historia desde el punto de vista correcto. Porque en la Biblia y en la profecía bíblica se muestra que la fuerza de las naciones, como de los individuos, no, no depende de los recursos naturales, no depende de la grandeza de los ejércitos, no depende del poder militar que tienen, no depende de la raza que son, de la raza que poseen, ni de la religión que poseen, sino de qué cosa? De la fidelidad al propósito de Dios. De la fidelidad al propósito de Dios. Y eso es lo que revela la profecía. Ahora, sigamos adelante. ¿Qué más nos dice la profecía? Volvamos al capítulo 2 del libro de Daniel, versículo 24 en adelante. Dice, después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que demanda el rey, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cabeza, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Entonces, no lo que sigue diciendo en el relato el capítulo 2. ¿Qué nos dice? Se nos dice entonces ¿qué cosa? Que él se presenta delante del rey, ahora tiene la interpretación, el rey le pregunta si le va a poder dar la interpretación, Daniel dice que sí, que no es su poder, porque no hay hombre que pueda revelar este misterio al rey, pero el Dios del cielo le ha revelado a Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteriores días, en los últimos días. Es decir, que esta profecía, esto es algo sumamente importante, las profecías del libro de Daniel tienen el propósito de llevarnos o de mostrarnos los acontecimientos históricos hasta los últimos días, hasta los postreros días. Esto es algo que también necesitamos entender para poder escapar de las interpretaciones erróneas de las profecías que pupulan, que abundan en este momento en el mundo adventista. Noten, ahí él dice que el rey tenía deseo de saber lo que iba a acontecer en el porvenir. Y por eso Dios se lo reveló, dice el versículo 29. Ahora, esto es sumamente importante. Es decir, Dios entonces, por medio de estas profecías, Él hace una revelación que parte desde el tiempo en que es dada esa visión, empieza a cumplirse la visión. Desde el tiempo en que es dada la visión hasta los últimos días. Es decir, la persona tiene deseo de saber lo que ha de venir en el futuro, Dios le da una revelación, específicamente las que están en el libro de Daniel y Apocalipsis, y Él le da una revelación de los últimos días, pero a partir de su época. Es decir, que la visión comienza de la época de Nabucodonosor, de la época en que Daniel está dando la interpretación, hasta los últimos días. Esto se conoce, hermano, noten esto interesante,
en profecía, en el estudio de la profecía, vale la pena señalarlo por lo siguiente. Hay diferentes métodos de interpretación de las profecías. El método que usó Guillermo Miller, específicamente para hablar directamente de las sendas antiguas, que comenzó Guillermo Miller y que es el método que encontramos en el diagrama profético de 1843, que hemos mostrado en otras ocasiones en este estudio. Nosotros vemos un método de interpretación profética llamado historicista. Ahora noten, este no es un método de interpretación como los métodos de interpretación o de exégesis. No. Este es un método, se le dice así, para diferenciarlo de los métodos de interpretación de profecías, específicamente de profecías. Este método histórico o historicista, ¿a qué se refiere? Es decir, que este método establece que las profecías comienzan a cumplirse a lo largo de la historia, en el momento en que son dadas, comienzan a cumplirse hasta el fin de los días. Ahora, este fue el método que usó Guillermo Miller. Nosotros podemos verlo claramente en el diagrama profético de 1843. Ahora, ¿por qué resalto esto? ¿Y cuál es la importancia de esto? Porque hay otros métodos de interpretación de profecías que tienen otros orígenes. Es decir, los católicos usan otro método de interpretación, es conocido como preterismo. O lo que nos está diciendo aquí, porque la palabra preterismo viene de pretérito, viene de pasado. ¿Qué establecen los católicos? Y cómo ellos interpretan la profecía. Ellos toman la profecía y ellos dicen que todas las profecías de la Biblia se cumplieron de forma literal en los días de los profetas. Es decir, que todas las profecías de la Biblia ya se cumplieron en un pasado remoto y que todo eso se cumplió. Pero vemos que la Biblia dice que estas profecías son para los últimos días. Por eso nosotros sabemos que ese es un método falso de interpretación. Las profecías de Daniel, las profecías del Apocalipsis son interpretadas por los católicos como ya cumpliéndose durante ¿qué? Durante la época de los profetas. Ya esto se cumplió todo en el pasado. Eso es un método falso de interpretación. Yo no puedo decir que todas las profecías del libro de Daniel, especialmente las que apuntan al tiempo del fin, a los grandes periodos proféticos, se cumplieron en el pasado inmediato del pueblo judío. Porque entonces quito el propósito de la profecía, porque el propósito de la profecía es mostrar los acontecimientos hasta los últimos días. Ahora, fíjense, este es un sistema de interpretación falso, el preterismo. Pero hay otra parte, hay otra contraparte de este sistema de interpretación, que es el sistema usado por el mundo protestante y por el protestantismo apóstata. Porque el método historicista usado por Miller no surgió en la iglesia adventista del séptimo día, surgió en la iglesia protestante cuando fueron promulgados el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. El método que ahora usan y que se ha popularizado no solamente en las iglesias protestantes, sino que se ha introducido dentro de la iglesia adventista, es el método futurista de las profecías. ¿Cómo es este método futurista de las profecías? Es decir, que todas las profecías de Daniel y todas las profecías del Apocalipsis están en el futuro. Todas están en el futuro. Entonces, acontecimientos que todavía no se han comenzado a cumplir, que se están cumpliendo en nuestra época, son los que marcan el inicio de las grandes líneas proféticas de los libros de Daniel y Apocalipsis. Entonces están hablando de que las 7 trompetas se están cumpliendo ahora, las 7 iglesias se están cumpliendo ahora, en esta época. Las bestias están en el futuro. Los libros de Daniel 11 están en el futuro, los periodos proféticos del libro de Daniel, los 2300 tarde y mañana, 1260 días, 1290 días, 1335 días, todos están en el futuro. Ese es un método sacado del mundo protestante apóstata. Entonces, hago esta mención precisamente para que diferenciemos y podamos ver cómo hoy en día, dentro de la iglesia adventista y dentro de los así llamados sostén propios, de los así llamados historicistas, se usan métodos de interpretación
del papado, como es el preterismo, y se usa también el futurismo, que es sacado del protestantismo apóstata. Cuando el método de interpretación de Dios es el método historicista, se le conoce como método historicista porque es el que está contenido en el Apocalipsis, porque es ver la profecía precisamente como un desenvolvimiento de la historia a partir del momento histórico en que fue dada la visión, desde el tiempo de Nabucodonosor hasta los últimos días, hasta el final de la historia. Por eso se le conoce historicista, porque se desarrolla a través de la historia. Eso es sumamente importante entenderlo porque nosotros estamos viendo un montón de interpretaciones proféticas que abundan entre el pueblo adventista del séptimo día en base a un sistema errado de interpretación profética. Ahora, sigamos adelante, entonces sigamos con el texto, con lo que nos dice el estudio, ¿no? La palabra de Dios. Ahí en Daniel capítulo 2, dice, sigue diciendo, ¿verdad? Versículo 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey de interpretación y para que la entiendas. Y entiendas los pensamientos de tu corazón. Perdón. Tú, oh rey, veías, y era aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, y sus pechos y su brazo de plata, sus vientres y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamos de la era del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Noten el sueño es bastante conocido, es conocido por nosotros. Dice que Nabucodonosor vio una gran imagen, o sea, una estatua enorme que estaba hecha de diferentes metales. Dice, él vio una cabeza de oro, unos brazos y pechos de plata, un vientre y unos muslos de bronce, unas piernas de hierro y unos pies en parte de hierro y en parte mezclados con barro cocido. Estaba viendo en la visión hasta que dice que una roca, una piedra, fue cortada de un monte, no con mano humana, y esa roca entonces dice que se precipitó hacia la imagen y cayó sobre los pies, en parte de hierro, en parte de barro cocido, y desmenuzó. Lo desmenuzó de tal manera que todos los metales, no solamente los pies que fueron impactados por la piedra, dice que se desmenuzaron y se convirtieron como tamos de las eras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, más la piedra que hirió la imagen, entonces se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Esa es la visión, ¿verdad? Ahora, noten entonces lo que sigue diciendo. El versículo 36. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, bestia del campo y ave del cielo, él lo ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Ahora noten precisamente lo que estábamos mencionando, lo que nos mencionaba la mensajera del Señor. Noten lo que se dice acá. Aquí dice que el primer símbolo, la cabeza de oro, representaba a quién? A Nabucodonosor. Representaba a su capital, es decir, a la ciudad de Babilonia, y representaba a su reino, al reino de Babilonia, sobre el cual obviamente él ejercía su poder como rey. Ahora, aquí se menciona cosas sumamente tremendas. Aquí Daniel dice que Nabucodonosor era rey de reyes, es decir, que él reinaba sobre los demás reyes de la tierra. O sea, que es lo que podríamos decir en lenguaje más moderno, un emperador. O sea, un rey que dominaba a los demás reyes. Un emperador, dominaba un imperio, dominaba naciones completas. Ahora, esto es sumamente interesante porque ese título Rey de Reyes, el merecedor de ese título era ¿quién? Era Adán. En la Biblia después vamos a ver que el que debía recibir ese título era Jesucristo.
cuando venga en su segunda venida, y es lo que muestra la profecía. Cómo, a causa de la apostasía del hombre, a causa de la apostasía del pueblo de Dios, a causa de la historia de este mundo y de ese conflicto que hay entre Satanás y la mentira, por un lado, y, perdón, y Cristo, y la verdad, por otro, nosotros vemos cómo se ha tratado de impedir el plan de Dios. Que haya un gobierno en toda la tierra donde se adore a Dios. Es decir, donde reine la justicia y donde se cumpla el plan de Dios. Esto no ha sido posible, obviamente, por el gran conflicto que hay desde la introducción del pecado en el mundo. ¿Y qué ocurre? Solamente esto va a ser restaurado, entiéndase bien, hago énfasis en esto, solamente esto va a ser restaurado plenamente y establecido plenamente por Cristo, por el Hijo de Dios, que había de venir por primera vez para redimirnos, pero había de venir por segunda vez para tomar el reino, para tomar el poder y destruir las naciones del mundo, como lo está prediciendo la profecía que dio Nabucodonosor. Habría de quitarles el poder completo a los poderes de este mundo, a las naciones, a los reyes, y retirarles ese título que había sido usurpado ¿por quién? Por Satanás. Es el título de rey de reyes. Pero fíjense que el cielo reconoce que Nabucodonosor era rey de reyes. Y entonces noten lo que dice. Porque el Dios del cielo te ha dado reino, dice. Fuerza, poder y majestad. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Esto fue lo que se le dijo ¿a quién? A Adán. A Adán en el comienzo. Porque ahora Nabucodonosor estaba teniendo la autoridad que debió haber tenido y que debió haber conservado Adán, pero que Adán, a causa de su pecado, se dio a Satanás. Ahora no sé lo que dice, ahí dice, tú eres aquella cabeza de oro. Y de hecho, el oro siempre es y ha sido un símbolo usado para, en diferentes ocasiones, para referirse a Babilonia. Se usa esta mención, por ejemplo, en el libro, rápidamente, en el libro de Jeremías, capítulo 51, ahí encontramos una mención, precisamente una relación entre el oro, este metal, que es relacionado con Babilonia. En Jeremías capítulo 51, versículo 7, dice de la siguiente manera: copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Noten, Dios usó a Babilonia para que dominara ¿qué? El mundo. Y por eso Dios dio a Babilonia un conocimiento del Dios verdadero por medio de estos 4 jóvenes. Dio a Babilonia un conocimiento del porvenir del mundo. Pero ellos, en vez de cumplir ese propósito, que en algún momento Nabucodonosor intentó cumplirlo, como vamos a ver en todo el relato del libro de Daniel, que hizo Egipto reconociendo la grandeza del Dios de los hebreos, del Dios de los israelitas, del Dios verdadero y de la verdad que él le había mostrado. Muchas veces hizo proclamaciones por todo su reino, que sea el propósito de exaltar la verdad de Dios. Él lo que hizo fue popularizar y asentar, diseminar la religión de Babilonia. En vez de darle, de promulgar, de expandir la mensaje, la verdad que Dios le estaba dando por medio del conocimiento de la profecía, este rey lo que hizo fue difundir la religión de Babilonia y establecer la religión de Babilonia, la religión pagana, en todas las naciones. Y ahí es donde nosotros vamos a ver por qué entonces, por qué razón, aunque Dios lo estableció como rey, él no cumplió el propósito. No cumplió el propósito para el cual Dios lo tenía establecido, y por lo tanto dice allí, sigue diciendo, volviendo a Daniel capítulo 2, versículo 38, dice, 39, dice: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Ahora, noten lo que está diciendo aquí. Dios le está diciendo a Nabucodonosor que él no iba, ni él, ni su reino iban a cumplir el propósito
para el cual Dios les había dado, que se iba a repetir la historia del pueblo judío, que si el pueblo de Israel, que si ni el mismo pueblo escogido de Dios había cumplido esta parte del plan de salvación, esta parte del plan de Dios, estas naciones tampoco lo iban a cumplir. Y noten algo aquí sumamente interesante, esto es sumamente importante, parte de la filosofía de la historia. Aquí dice que Babilonia entonces iba a ceder su poder, iba a dejar de dominar el mundo por otro reino que iba a venir después de él, que era el reino de la plata, de los pechos y los brazos de plata, pero dice allí que era un reino inferior al suyo. Porque al ver nosotros la imagen, nosotros vemos una degradación del valor. Es decir, oro, plata, bronce, hierro y al final barro. Entonces nosotros estamos viendo una degradación que es parte de la filosofía de la historia. La sociedad, el mundo, la cultura no va en aumento, hermano, no va en evolución, como lo dice la filosofía mundana y las ciencias humanas. No. Va es involucionando, va es de mejor a peor. La sociedad humana va es a peor. Y los gobiernos humanos, las filosofías políticas, las filosofías religiosas, van es a peor. Cada día son más corruptas, cada día son más degradadas, cada día son más tiránicas, cada día son más corruptas y viles. Y eso es lo que está mostrando y muestra la profecía. Generalmente se entiende que cuando una nación es derrotada por otra, se entiende que esa nación que la superó era una nación más poderosa, más exaltada, con principios más elevados, con una forma de vida y un sistema de gobierno y un sistema filosófico superior a la nación que están sometiendo. Pero la Biblia, por eso habíamos leído por el Espíritu de Profecía, que la Biblia muestra la verdadera filosofía de la historia, que esto no es así. Esto no es así. Las naciones caen porque Dios la deja caer y en su lugar coloca una nación inferior. Pero no es por la grandeza, porque les explico por qué. Porque cuando cayó Medo-Persia, los persas pensaban que los babilonios eran unos salvajes, unos tiranos, eran unas lacras, eran una gente que debían ser destruidos y que debían ser erradicados de la tierra porque eran gente tiránica, y verdaderamente lo eran. Pero ellos se consideraban, los medos y los persas, se consideraban mejor, que su religión era mejor, que sus leyes eran mejores y que su sistema legal era más elevado que el de Babilonia, que era una tiranía autócrata. Ellos no, ellos eran un gobierno de ley y por eso ellos se consideraban mejores, filosóficamente hablando, de forma política. Se consideraban mejores que los babilonios. Pero la Biblia dice que no eran mejores. Y de la misma manera, cuando el imperio Medo-Persia creció, como ahorita lo vamos a ver, cuando creció, los griegos también intentaron decir que el invento de ellos de la democracia, que la filosofía, que todos eran más exaltados, que Grecia era la cuna de lo mejor en el mundo, de lo más razonable, de la ciencia, del conocimiento y del avance, y por lo tanto merecían someter y destruir a los medios y los persas porque eran mejores, filosóficamente hablando, y en todos los aspectos. Pero la Biblia demuestra que esto no era así. Fíjense, ¿qué imperio, para volver a la parte bíblica, qué imperio dice la escritura que vino después? O sea, que está representado por los pechos y la plata en la imagen. Nosotros entendemos pues que es el imperio de los persas, porque el capítulo 5 del libro de Daniel, noten, la interpretación la encontramos en la misma parte histórica del libro de Daniel, capítulo 5 del libro de Daniel, versículos 30 al 31 dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Ahora, no, lo que dice aquí es que el capítulo 5 del libro de Daniel nos muestra el momento en el cual el reino de Babilonia llega a su fin y es destruido por ¿quiénes? Por los medos y los persas. Y cuando en el momento en que Darío de Media, entonces se coloca sobre el trono de Babilonia, es decir, este hombre que era un extranjero, desde el punto de vista de los babilonios, él domina Babilonia, es decir, que Babilonia cae en manos de ¿quiénes? De los medos y los persas, como vemos en el capítulo 8, cuando vemos que entonces el reino que vino después fueron los medos y los persas.
el reino que vino después de Babilonia, que es el representado obviamente por los pechos y los brazos de plata. El tercer reino, ¿cómo está representado? Que es el vientre y los muslos de bronce. Bueno, lo encontramos en Daniel capítulo 8, versículo 21. O sea, la interpretación, noten que está en las secciones históricas. La interpretación de las líneas proféticas parte de ella está en las partes históricas. Y esa es parte de la forma correcta de interpretar la profecía. En Daniel, capítulo 10, versículo 20, encontramos qué reino, según nos dice la profecía, específicamente nos dice la Biblia, cuál era el reino que iba a venir después de los medos y los persas. Y dice, y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, que sería el segundo reino, es decir, la plata. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Noten, había una guerra, un conflicto espiritual con Persia. Y posteriormente en el estudio de la profecía vamos a ver muchos más detalles de la historia de Persia. Pero noten entonces que la Biblia dice que cuando Dios terminara con Persia, o sea, cuando terminara su tiempo prefijado para el dominio de los medos y los persas, entonces iba a venir ¿qué? Iba a venir Grecia, que es el tercer imperio mundial de la profecía bíblica, Grecia o greco-macedónico, como lo registra la historia. O sea que, es decir, los vientres y muslos de bronce representan a Grecia. Esto es parte conocido, por eso no me explayo demasiado en esta historia, aunque es sumamente importante porque la vamos a estar ahondando en los estudios posteriores de las demás líneas proféticas del libro de Daniel. Y finalmente, o sea, el reino que le sigue dice que vendría, volviendo al capítulo 2, dice que el reino que vendría sería piernas de hierro. Que dice allí, dice, el cuarto reino será fuerte como el hierro y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, versículo 40 del capítulo 2, ese sería el cuarto reino. Y ese cuarto reino fue el cuarto reino que vino, o tomó el imperio mundial, se tomó la hegemonía mundial, se apoderó de todo el territorio e inclusive se expandió todo el territorio que había dominado primeramente Babilonia, todo el territorio que había dominado, alcanzado a dominar Medo-Persia, todo el territorio que alcanzó Grecia, el siguiente imperio mundial fue Roma, que es el imperio que ya inclusive nos lleva a los tiempos de el Señor Jesús, de los evangelios, cuando leemos allá, por ejemplo, por tomar alguna referencia, en el Evangelio según San Lucas, y el capítulo 2, y el versículo 1, donde la escritura nos dice, o en este caso, el autor de este evangelio, nos dice lo siguiente. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Aquí fue cuando nos marca la profecía, cuando Roma, cuando Augusto retiene, por fin, Augusto no y ya se comienza la hegemonía de los Césares allá en Roma, después de toda pues la historia convulsionada que hubo en Roma allí, las luchas que hubo por el poder para apoderarse del poder romano, vemos cómo Augusto César él se posesiona, se adjudica el título de César y comienza a reinar sobre todo el mundo, dice el versículo, sobre todo el mundo. Esto es muy importante porque es una condición, hermano, es una condición de los poderes que señala la profecía, que el poder de estos, valga la redundancia, de estos poderes políticos y religiosos, tienen que tener un poder mundial para poder considerarse como dicho poder, valga la redundancia nuevamente, que está señalando la profecía. Esos agentes tienen que tener un poder mundial. No pueden ser sencillamente, no, que ellos tienen un poder regional, pero de todas maneras la profecía señala que esa nación es la que está señalando la profecía. No, esto es otro error. Solamente la profecía señala aquellos poderes que tienen un poder mundial. ¿Por qué razón? Porque esos poderes tienen la corona. ¿Cuál corona? La corona que tenía Adán originalmente. La corona que pasó de Adán, la intentó usurpar Satanás,
pero la corona no cae sobre Satanás, porque Satanás no es un ser humano, no es un hombre. La corona intentó ser robada por quién? Por Nimrod, o establecida por Nimrod, porque Nimrod fue el primero que intentó hacer un gobierno mundial, porque durante siglos, durante toda la época de los patriarcas, y antes del diluvio, no hubo un intento de hacer un gobierno mundial. Pero Nimrod fue el primero que lo quiso hacer ahí precisamente en la llanura del río Éufrates, ahí cerca en la orilla del río Éufrates. Ellos quisieron levantar una torre para gobernar el mundo. Y de ahí entonces comenzó esa lucha entre los poderes del mundo tratando de apoderarse del dominio mundial. Y eso es lo que revela la profecía. Entonces, nosotros debemos entender que la profecía está mencionando a los imperios mundiales. Ese es el propósito de la profecía. Ahora, quisiera ir rápidamente a algo sumamente interesante, porque nosotros necesitamos, no me quiero adelantar porque la siguiente sección, sí, la siguiente sección, de lo que se refiere a los pies en parte de hierro y barro cocido, no la vamos a estar estudiando este sábado, sino que la vamos a dejar porque es mucho más necesario que nos explayemos mucho más detenidamente en lo que significa el símbolo de los pies en parte de hierro y en parte de barro, al igual que la roca. Entonces ya esos son temas mucho más profundos porque son temas que se aplican más a nuestro tiempo. Pero quisiera dejar este punto que hemos tratado de analizar hasta este momento, hasta aquí en la profecía, que por lo menos lo que hemos tratado, la reflexión que hemos tratado de hacer, quedase clara. Por lo tanto, voy a detenerme en lo que es la progresión de la profecía y voy a detenerme hasta aquí, hasta el cuarto símbolo, es decir, hasta el hierro, que es está representando a Roma. Ahora, noten qué es lo que estoy queriendo mencionar con esto. Cuando nosotros vamos a la sección histórica, para seguir entendiendo esto mejor, cuando nosotros vamos a la sección histórica del libro de Daniel, al capítulo 4, nosotros vemos que Nabucodonosor tiene un segundo sueño. Dios no solamente le da un sueño, que es el sueño, este sueño que Daniel está interpretando, sino que le da un segundo sueño. ¿Pero por qué razón le da un segundo sueño a Nabucodonosor? Porque este sueño es una segunda oportunidad, una segunda prueba. El primer sueño, Dios le está comunicando por primera vez a Nabucodonosor un conocimiento de los postreros días, para que Nabucodonosor pudiera prestar su autoridad, reconocer que su autoridad había sido dada por el plan de Dios, para que él fuera un canal para diseminar este conocimiento que le estaba siendo dado a él por medio del sueño al mundo. Esta profecía, este conocimiento debía ir al mundo. Pero ¿qué hizo él después de esto? ¿No? Claro, aquí estoy entrando un poquitico más adelantándome, pero nosotros conocemos, porque esta profecía de Daniel 2 es una de las profecías más conocidas del mundo adventista con respecto a las profecías. Por eso no hay tanta confusión y no he querido explayarme en tanto detalle histórico, sino más bien una reflexión más global de la misma. Ahora, ¿qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Nosotros vemos que Nabucodonosor no cumple su propósito porque en el capítulo 3, en el capítulo que sigue, obviamente, él levanta una imagen a semejanza de la que él había tenido en el sueño, solamente que él no aceptó el mensaje que Dios le estaba dando de la profecía, porque él hizo toda la imagen de oro, dando a entender de que el reino de Babilonia, esa era su intención, fuera un reino eterno, es decir, un reino sin fin, que él no iba a permitir que su reino fuera dado en manos de otras naciones, que él no iba a ser conquistado, que él nunca iba a ser derrotado. Esta forma de pensar la tienen todos los gobernantes y la han tenido todos los gobernantes a lo largo de la historia. Todo aquel que ha alcanzado el poder y que ha tenido el poder, especialmente el poder de reinar sobre el mundo, el poder, como dijo aquel gran escritor, corrompe absolutamente. Y ellos entonces han pretendido creer que sus reinos son unos reinos eternos, que van a ser el reino que jamás van a ser vencidos. Entonces, Nabucodonosor levanta una imagen de oro en la llanura de Dura y nosotros recordamos, aunque no voy a traer a colación, lo que está en el capítulo siguiente de Daniel. Pero en el capítulo 4, entonces Dios le llama la atención nuevamente
porque ya él estaba rebelde al mensaje que Dios le había dado, y Dios en su misericordia le extiende le daba un segundo sueño, una segunda prueba. Y entonces, ¿por qué hago mención a esto? Bueno, porque en este sueño, él, es muy interesante cómo comienza el versículo 1, porque dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones, lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Noten, este sueño no solamente es un relato que se hace de lo que ocurrió con Nabucodonosor, sino que él se aseguró de que ese relato fuese conocido en toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿A qué les llama la atención eso? Así como la promulgación del mensaje del primero, del segundo y del tercero, y esto es sumamente interesante, el mensaje del primero, del segundo y del tercero comenzaron a ser predicados, promulgados en una nación donde hay libertad religiosa, donde hay libertad de prensa y libertad de expresión en su constitución, en su primera enmienda. Porque este mensaje no solamente era que tenía que tener libertad la gente de adorarlo, o sea, de recibir el mensaje del primero, el segundo y el tercer ángel, que es el mensaje del diagrama profético que vimos en los estudios anteriores, sino que este mensaje tenía que ser promulgado, y solamente podía ser promulgado en un gobierno donde, ¿qué? Donde tuviese libertad también de prensa y libertad de expresión, o sea, libertad de imprimir, libertad de escribir, para poder publicar lo que tú crees sin que el Estado interfiera con ello. Esa es la primera enmienda de los Estados Unidos. Ahora, Nabucodonosor está haciendo precisamente eso, y por eso vamos a ver aquí qué es lo que ocurre al final con Nabucodonosor, cómo es restaurado y cómo es prosperado Nabucodonosor, porque él permite que el mensaje de la profecía vaya a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces noten como dice aquí: conviene que yo declare las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Fíjense, con lo que él va a relatar aquí, él se arrepintió por completo de la conclusión a la que él había llegado en el capítulo 3. De que su reino iba a ser, el reino de él como rey iba a ser eterno. No, él llegó a la conclusión de que el reino que iba a ser eterno era el reino de Dios. Y eso fue lo que promulgó. Él quitó la idea de que, o sea, dejó de creer en la idea de que Babilonia iba a ser para siempre, no iba a ser destruida. Y entonces dice: yo, Nabucodonosor, estaba en mi casa y floreciente en mi palacio, vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y las visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya he entendido que hay en ti el espíritu del Dios santo y que ningún misterio se te esconde. Declárame la visión de mi sueño que has visto y su interpretación. Noten lo que ocurre aquí. Noten que este hombre no había cambiado. Fíjense que él vuelve a tener un sueño. El sueño lo turbó. Y él no lo entendía, pero él sabía que era una cosa terrible que le había sido revelado por el sueño, porque la conciencia lo acusaba. Porque él había hecho los acontecimientos relatados en el capítulo anterior. Ahora, ¿qué ocurrió? Llama a los astrólogos. Ya le habían quedado mal en el primer sueño, pero él sigue insistiendo y los consulta por primero, o sea, como primera opción, mejor dicho, a los astrólogos, a los magos, a los encantadores de Babilonia. No le pueden revelar el sueño, se repite la historia. Y eso es sumamente importante. ¿Y qué pasa? Llama a Daniel nuevamente y él reconoce: no, Daniel, yo te llamo porque yo sé que en ti sí hay el espíritu, es decir, la mente, el conocimiento de quién, del Dios Santo. En Daniel estaba el Espíritu Santo, o sea, él reconocía que Daniel era un profeta de Dios verdadero, del Dios del cielo. Y entonces le dice que le dé la interpretación, le dé el sueño y le dé el segundo sueño y la interpretación. Y Daniel tarda un poco, pero no tarda porque no sepa, sino porque le dio, porque el sueño era una condenación para el rey Nabucodonosor. Ustedes conocen la historia. Ahora, sin entrar en mucho detalle, dice allí: estas fueron las visiones de mi cabeza, dice el versículo 10, mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era muy grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Noten, este era un árbol que representaba ¿qué?
vamos a ver que representa a Nabucodonosor, representa el reino de Nabucodonosor, representa a Babilonia, el árbol. Este era un árbol que llenaba todo el mundo. Noten, es un árbol, es una figura de un ser vivo, que es un árbol, pero no un depredador, como vamos a ver en las demás visiones del libro de Daniel. Esto es un árbol, es decir, una planta, un ser que lo que hace es que, ¿qué cosa? Ofrecer, o sea, ofrecer alimento a los demás seres, ofrecer sombra, ahorita lo vamos a ver, traer beneficio, protege el agua, un montón de beneficios que trae este árbol, ¿no? Como los árboles que hay en la naturaleza. Dice, su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos, o sea, para todos a nivel mundial. O sea, lo que está queriendo decir, pues estamos hablando en la esfera mundial. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Es decir, esto era un imperio mundial, noten, que llegó a abrir sus manos a sus brazos, en un sentido poético, a todas las naciones, porque dice que debajo de él, a la sombra de él, estaban las otras bestias del campo. Es decir, las otras bestias, como las vamos a ver en la profecía del capítulo 7, las bestias representan otros reinos, otras naciones. Y dice que esas naciones iban y se relacionaban. Había una relación internacional cordial, diplomática. Él era el emperador del mundo, era una nación que reinaba sobre los reinos de la tierra, pero tenía relaciones con las naciones del mundo, y no solamente con las naciones del mundo, sino que estaba abierta, y no sé esto interesante, estaba abierta a toda migración, porque dice que todas las aves de la tierra hacían nido en el árbol. O sea, era una nación que estaba abierta al mundo, que se abrió al mundo, que alcanzó su grandeza a llenar todo el mundo. Ese árbol creció tanto que llenó toda la tierra, porque fue una nación que se abrió. Es decir, es lo que habíamos leído del Espíritu de Profecía. Había alcanzado la prosperidad porque cuando comenzó el reino de Nabucodonosor tenía ciertos principios de justicia que exaltaron a esa nación al dominio mundial. Ahora noten, entre esos detalles está precisamente este que estamos leyendo. Y noten cómo sigue diciendo. Vi en la visión de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitarle follaje y dispersar su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas de la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con ataduras de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado el rocío con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra, sea su parte entre la hierba de la tierra, ¿sí? Su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia. Y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres, y que al quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú puedes Belsasar y dar la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Ahora note lo que está queriendo decir aquí. Aquí Nabucodonosor no había olvidado el sueño, pero ninguno de los sabios quería decirle el sueño, porque primero no conocía la interpretación, pero era claramente visible que el árbol iba a ser cortado, dice allí. Un vigilante santo baja del cielo y corta el árbol. Y obviamente el árbol cae y se pudre. Se le van las bestias, se le van las aves, el árbol pierde su fruto y se marchita. Y él dice allí, dejen un retoño, o sea, el árbol va a retoñar. Ese es lo que ve el sueño. Obviamente, el sueño era claramente que no era a favor de Nabucodonosor. Y por eso, porque los sabios no se iban a inmiscuir y echar, no iban o sea, temían la reacción del rey, de ese rey tan intolerante. Obviamente, no quisieron decirle que por ahí era que iba el asunto, de que era una condena del cielo hacia el rey. Pero Daniel, como era fiel a Dios, sí le dio un mensaje, y nosotros conocemos lo que dice allí el resto del capítulo, que no lo voy a seguir leyendo. Daniel entonces le da la interpretación, le dice que ese es su gobierno, o sea, ese es el árbol que va a ser cortado,
pero que la predicción donde dice que dejen el renuevo quiere decir que no iba a ser desmembrado el gobierno de Babilonia, o sea, no iba con él no iba a caer el gobierno de Babilonia, la nación de Babilonia, sino que él iba a caer castigado y la nación de Babilonia no iba a caer en ese momento con él, iba a ser dejado el renuevo, el retoño allí. Ahora, note qué es lo que dice. Nabucodonosor en ese mismo momento comenzó a recibir la condenación de este sueño en el momento en qué cosa, en el momento en que se aparta de Dios, porque no fue en el momento en que recibe la interpretación, o sea, sino más adelante, no sé cómo dice. Después que Daniel le da la interpretación, pasa un tiempo, ¿verdad? Y entonces dice que en el versículo 29, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Ahora noten lo que pasó aquí, ¿verdad? Él recibió el mensaje, recibió el sueño, la interpretación del sueño, y por algún tiempo él estuvo temeroso de dejar la arrogancia, de dejar la grandeza y la pompa y de ser tan soberbio como era como rey. Y entonces eso se le pasó, dice que un año más o menos, dice 12 meses, y cuando se cumplieron esos 12 meses, él dijo, y se hizo la pregunta, esta no es cuando vio la grandeza de su gobierno y de su reino, de su nación y de su ciudad, y era que era una de las maravillas del mundo, la ciudad de Babilonia. Entonces dijo, esta no es la nación que yo levanté, la gran Babilonia, dando a entender que esto es grande, yo soy grande, esta nación es grande, y esto lo que va es para la eternidad, este gobierno nadie lo va a tumbar. ¿Y qué pasó en ese momento? Le cayó la condenación de Dios y Dios lo cortó. Dios lo cortó. Ahora, ¿cuál es la lección que nosotros aprendemos de esta historia? Noten, vuelvo a la mensajera del Señor. La educación, página 159. En la historia de la antigua Babilonia tenemos una ilustración de esta verdad. El verdadero propósito del gobierno nacional se le presentó al rey Nabucodonosor bajo la figura de un gran árbol cuya copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante y había en él alimentos para todos. Debajo de él, a su sombra, se ponían las bestias del campo, en su rama anidaban las aves del cielo. Esta figura muestra el carácter de un gobierno que cumple con el propósito de Dios. Fíjense, es importante. La figura del segundo sueño era el principio del gobierno de Babilonia, es el principio del gobierno de Nabucodonosor, que sí estaba cumpliendo el propósito de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? O sea, como un gobierno pagano, o sea, un gobierno que no está diciendo en ninguna parte que era un gobierno que solamente adoraba a Dios, al Dios verdadero. No, era un gobierno pagano, era un gobierno que tenía una religión falsa, era un gobierno que adoraba a dioses falsos y un gobernante que adoraba a dioses falsos. Sin embargo, dice aquí la profecía que ellos podían, con todo, él podía ir cumpliendo el propósito de Dios. ¿Cómo un gobierno así, con una religión que no es la verdadera, que el dirigente tiene una religión que no es la verdadera, puede cumplir el propósito de Dios? Noten, aquí lo dice, un gobierno que protege y edifica la nación. Ese es el cumplimiento del propósito de Dios para un gobierno. Fíjense, esto se aplica a todos los gobiernos de la tierra. Esto nada más no se aplicó a Babilonia, no se aplicó a Medo-Persia, a Grecia y a Roma, ni solamente se aplicó tampoco a Israel y a Judá. Eso se aplica a todos los gobiernos de la tierra. A Venezuela, a Colombia, a Perú, a Bolivia, Ecuador, a todos, a Canadá, al país que sea. Dice, Dios engrandeció a Babilonia para que se cumpliera ese propósito. La nación prosperó hasta llegar a una altura de riqueza y poder que desde entonces nunca había sido igualada y que en las escrituras está adecuadamente representada por el símbolo de una cabeza de oro. Pero el rey no reconoció el poder que lo había encumbrado. El rey. ¿Qué pasó con el rey? Se llenó de orgullo. Se llenó de orgullo y quiso decir, después lo vamos a leer en la profecía del capítulo 7, pues sumamente interesante ese símbolo, que al rey no se le dio el corazón de un hombre. Después vamos a ver que hay un león que tiene dos alas y el reino comienza a caer cuando el reino se le da un corazón de hombre. Entonces, como él, note, le quiso dar un corazón de hombre, es decir que Nabucodonosor era el centro de todo el gobierno, que el gobierno y la prosperidad de la nación dependían era de él, de la figura de él como rey, y no de Dios.
Eso fue lo que él intentó diseminar en Babilonia. ¿Y qué ocurrió? Dios lo quitó. Dios lo quitó. Y entonces noten cómo dice, ¿cómo lo quitó? Dice que a él, que tenía un corazón de hombre, le fue dado un corazón de bestia, porque él perdió la razón. Noten cómo dice el relato bíblico, dice que durante esos 7 tiempos, esos 7 años, estuvo completamente enloquecido, Nabucodonosor, y anduvo comiendo pasto como un animal. O sea, perdió por completo la razón después de que era el hombre más sabio de Babilonia, el estratega y el rey Nabucodonosor. Noten. Pero el rey no reconoció el poder que lo había encumbrado. Lleno de orgullo dijo Nabucodonosor, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? En vez de ser protectora de los hombres, Babilonia se convirtió en orgullosa y cruel opresora. Fíjense, en vez de proteger a la gente, oprimen a la gente los gobiernos. Empiezan a oprimir a la gente y ahí es donde dejan de cumplir el propósito de Dios. Dice, las palabras de la inspiración que describen la crueldad y la voracidad de los gobernantes de Israel revelan el secreto de la caída de Babilonia. Noten, la caída de los gobernantes de Israel, del pueblo de Dios, revelan los principios de la caída de Babilonia, que es un reino pagano. Noten, de los muchos otros reinos que habían caído desde que empezó el mundo, os alimentáis con la leche de las ovejas y os vestís con su lana y degolláis a la engordada, pero no las apacentáis. No fortalecéis a las débiles, ni curasteis la enferma, no vendaste la perniz quebrada, ni volviste a redir la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Aquí dice la mensaje del Señor que esto se refería a los reyes de Israel, pero también se refería a los reyes, al rey de Babilonia, a Nabucodonosor, y que por lo tanto se refiere a todos los reyes. ¿Qué hacen? Se alimentan de los ciudadanos, de las ovejas. Se visten con la lana, con lo que ganan los ciudadanos, y se apropian de lo que ganan los demás y no los cuidan. No cuidan las propiedades de los demás, sino que se apropian de todo esto, no curan la perniz quebrada, las enfermas, no buscan a los perdidos, sino que se apoderan de ellos con dureza y con violencia. En vez de servirle, de que el gobierno les sirva, el gobierno los ¿qué? Los manda, se apodera de ellos, los controla. Eso es lo que está diciendo acá la Biblia. Dice, el atalaya divino pronunció contra el rey de Babilonia en la sentencia. A ti se te dice, rey de Babilonia, el reino ha sido quitado de ti. Baja y siéntate en el polvo, cita ella. Virgen, hija de Babilonia, siéntate en la tierra, sin trono, siéntate, calla y entra en las tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarás soberana de los reinos. Tú, la que mora entre las muchas aguas, rica en tesoro, ha venido tu fin, la medida de tu codicia, y Babilonia, hermosura de los reinos, gloria y orgullo de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que quebrantó Dios. Y la convertiré en posesión de erizo, y en tierra cenagosa, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Se ha permitido a toda nación que ha ascendido al escenario de la historia que ocupe su lugar en la tierra para ver si va a cumplir o no el propósito del vigilante y santo. Note como dice aquí, a toda nación que ha ascendido al escenario de la historia se le ha permitido ascender para ver si cumple este propósito de Dios. La profecía ha anunciado el levantamiento y la caída de los grandes imperios del mundo, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. La historia se repitió con cada una de ellas. Lo mismo que con las naciones menos poderosas. Cada uno tuvo su periodo de prueba, fracasó, su gloria se marchitó, perdió su poder y su lugar fue ocupado por otra. Aunque las naciones rechazaron los principios de Dios y provocaron con eso el rechazamiento de su propia ruina, es evidente que el propósito divino predominó y se manifestó en todos sus movimientos. Noten lo que nos está queriendo decir acá la escritura, y es lo que nosotros debemos entender y debemos aprender de estos estudios que estamos haciendo acá. Y estamos comenzando a estudiar el libro de Daniel Apocalipsis. Yo entiendo que algunos, tal vez al ver este estudio, lo van a considerar un poco, vamos a decir, diferente a lo que generalmente, la forma como generalmente se presenta un tema de profecía. Esta es una de las profecías, la del capítulo 2, de las más conocidas. Y por lo tanto, ella vamos a decir, funge dentro del libro de Daniel como, digamos así, como la columna vertebral. Ella lo que nos va a dar es el orden de los imperios. El orden de los imperios que va a ser analizado y ampliado en las líneas proféticas que vienen
posteriormente, que vienen después, en los demás capítulos, se habla más hondamente de la historia de cada uno de estos reinos. Pero si yo no entiendo el propósito de esta visión y lo relacionado con Nabucodonosor, a quién le fueron dados estos sueños y cuál es el propósito de Dios, yo no puedo hacer una aplicación de lo que está ocurriendo en mi día, en mi propia nación, hermano. Ahí donde tú estás, donde tú estés escuchando este tema, tú puedes hacer una aplicación de estos principios. No estoy queriendo decir con esto que la profecía se refiera a países como, por ejemplo, el mío, donde yo radico, donde vivo, que es Venezuela, que la profecía está señalando esto. Lo que estoy queriendo decir es que si yo tengo un conocimiento de las profecías, si yo tengo un conocimiento de lo que dice la profecía bíblica, yo voy a tener una visión más clara de los acontecimientos que están ocurriendo a mi alrededor y de lo que está ocurriendo, para no ser desviado por otro de los grandes errores que se están cometiendo hoy en día, que es que hay muchísimos adventistas, muchísimos que dicen estar recibiendo y proclamando el mensaje de los tres ángeles, que tienen o que albergan o que hacen proselitismo político. Es decir, que se han adherido a alguna de las filosofías políticas de este mundo. Se inmiscuyen en política, opinan de política, y hay un montón de cosas y serie de cosas que hacen y unen su fe religiosa con las filosofías y las proyecciones políticas y económicas de los así llamados sabios de este mundo. Eso lo vamos a ver precisamente en el símbolo que viene a continuación. El símbolo que vamos a estudiar el sábado que viene, que es el símbolo que viene después de las piernas de hierro, que es Roma, que son los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Cómo va a haber una mezcla de lo religioso con lo político, con lo civil? Va a haber una mezcla, y esa mezcla se está viendo en todas las fases del pueblo que dice seguir a Dios, es decir, de la iglesia de Dios. Vamos a ver lo que significa el barro en relación con la mezcla con el hierro, y que lo que significa esa mezcla, qué es lo que está siendo mezclado, que es precisamente parte de no entender el mensaje profético. Entonces yo vivo dos vidas. Una vida que yo creo que es mi religión por una parte, y otra vida que es lo que que es mi relación con el mundo, con los poderes que hay en el mundo, muchas veces metiéndome en política, opinando de política, dejando que mi vida sea dirigida por las premisas políticas, científicas, filosóficas del mundo, y no entendiendo lo que la Biblia me dice con respecto a estas cosas. Vamos entonces a hacer a detenernos aquí, para entonces en el estudio del sábado que viene, con la ayuda de nuestro Dios, poder continuar con el siguiente símbolo de la profecía de Daniel 2, que es precisamente los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, y la roca que los desmenuza. El Señor les bendiga, hermanos. Vamos entonces a terminar dirigiéndonos al Señor por medio de una oración para pedir su bendición y finalizar este estudio. Oremos. Amado y buen Dios, a ti sean la honra y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Te alabamos en esta hora como Daniel, cuando recibió estas grandes revelaciones de tu parte, cuando le iluminaste mostrándole la interpretación y este sueño del rey Nabucodonosor, y cómo le mostraste, Señor, todos los acontecimientos de la historia hasta el final de los días, cómo abriste delante de su entendimiento, abriste delante del entendimiento del rey, de la nación de Babilonia en esa época y del mundo, por medio de las profecías del capítulo 2, abriste el entendimiento de lo que es la historia, lo que es el ir y venir de las naciones, cómo podemos nosotros entender cómo tú eres el rey que reina sobre esta tierra, que tus manos dirigen los acontecimientos mundiales, y aún cuando vemos este mundo lleno de caos, lleno de guerra, controversia y maldad, nosotros sabemos que todo está cumpliendo tu propósito, y que cada ser humano en esta tierra, de forma individual, y también las ciudades, las naciones de nuestro mundo, están compadeciendo delante de ti y demostrando qué carácter tenemos. No solamente los individuos, sino las naciones mismas, los gobiernos mismos, a través del escenario de la historia, hemos dado nuestro argumento para poder compadecer delante de tu juicio, delante del juicio de Dios, que es la parte final de esta profecía. Ayúdanos a entender estas cosas, a nosotros prepararnos,
a entender el propósito que tú tienes para nosotros y a entender el gran Dios que ha de alumbrarnos con el conocimiento, con la ciencia, que viene por la segura palabra profética, para que podamos ser del número de aquellos que resplandezcamos como la luz, como las estrellas a perpetua eternidad. Todas estas cosas las pedimos no porque hay un mérito en nosotros, Señor, sino lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro único Salvador. Amén. If we respond, it is World War III.